importa nada. Cuando Dios te llama, cuando Dios quiera usarte, cuando Dios quiere bendecirte. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tú vas a llegar si tú estás tomando decisiones incorrectas, fuera de la voluntad de Dios, fuera de su propósito y su plan y de su proceso? Entonces, tú vas a causar ¿qué? Atrasos en tu proceso. Y sabes que esos atrasos cuestan mucho. Porque vienen problemas. Porque vienen luchas. Porque vienen situaciones difíciles. Esos atrasos. Por no tomar una decisión, la decisión correcta que te ayude a ti y le permita a Dios trabajar en tu vida. En ese proceso. Por eso, vuelvo y repito, por eso algunos crecen más rápido que otros. Por eso uno crece más rápido que otros. Por eso, porque unos comenzaron bien. Estaban muy bien y después ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué comenzaron a menguar? ¿Por qué comenzaron a menguar? ¿Qué le pasó? Iban muy bien en el proceso. Pero comenzaron a tomar decisiones que contradecían el proceso de Dios y comenzaron a tomar decisiones que los sacaban fuera de la voluntad de Dios. Y ahí vienen los problemas. Entonces vino atraso, dilación por falta de fe. Sigamos. Violeta. Moisés envió a los 12 espías. Esto es muy importante. Ponga atención. Moisés envió a 2 espías a Canaán. Después el desierto de Parán. Desde el desierto de Parán. Todos ellos informaron que la tierra era buena y que los habitantes eran fuertes. Páreme ahí. Esa promesa de la tierra prometida, eso viene de Génesis 12, desde Génesis 15, ¿se recuerda? Versículo 13 en adelante. Y en Génesis 3:15 allí habla del descendiente que iba a venir, que es Jesucristo, del pueblo por donde iba a venir. Pero ahora viene el punto. Ellos tenían que confiar en esa palabra, de que Dios le entregó esa tierra a ellos. Porque, ¿por qué lo llevó por el desierto? Era para formarlo. ¿Por qué lo organizó en el monte Sinaí y le dio leyes? Era para que sea un pueblo preparado para ir a tomar la tierra. Hermano, fíjese que esto va también nos afecta a nosotros y también nos habla a nosotros. Porque, fíjate, Dios te llama. Dios te procesa. Te va preparando para el ministerio y también para que pueda entrar ¿dónde? Al cielo. Al cielo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente dudaron de la palabra de Dios. Lo mismo pasa con nosotros si dudamos de la palabra de Dios. Lo mismo pasa con nosotros si nosotros dudamos de la palabra de Dios. Si Dios te dice que su palabra dice que si tú caminas conforme a su voluntad, será bendecido, y tú dudas, entonces tú no eres bendecido. Así de sencillo es. Por eso tenemos el problema de muchos cristianos que no crecen. Y dicen, Señor, ¿por qué tú no me bendices? No, eres tú que no estás caminando en la bendición porque no quieres obedecer. Tienes falta de fe. Sigamos para que usted vea. 10 declararon que sería imposible ocupar a Canaán. Entonces, ya que contra quién ahora era imposible. Ya contra quién se están oponiendo. Contra Dios. Entonces le están diciendo Dios es mentiroso. Dios dijo, le doy la tierra de Canaán en heredad. Ellos dicen, es imposible. Y eso es bueno porque a veces tenemos cosas enfrente de nosotros que humanamente se ve imposible. Pero para Dios es posible. Entonces, tenemos que entender esto, que la matemática de no son la matemática de los hombres. El hombre dice, se acabó, Dios dice, estoy comenzando. Sigamos leyendo. Ocupar Canaán y alentaron a la gente a regresar a Egipto. ¿Cómo fue? 10 declararon que sería imposible ocupar Canaán y le dice, alentaron a la gente. Vámonos a Egipto otra vez. Oye, qué lío. Así mismo hay muchos creyentes que, no, ya yo no voy a ir a la iglesia, yo no quiero ir para el cielo, yo no quiero aprender de Dios, yo me quedo en mi casa y ya se acabó.
Yo no quiero ir a los estudios, yo no quiero aprender nada de la Biblia. Tengo suficiente y ya es suficiente así. Quiero volver a Egipto otra vez. Cuando dicen, tu vida sin Cristo era mejor. Hay muchos que se convencen. Muchos no hay. Es una mentira del diablo. Y se regresan. Es una mentira del diablo. Se regresan. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí vemos claramente que dice, es imposible, vámonos a Egipto. Primero, es imposible cuando ya Dios se la dice, en heredad te la entrego. Pero ¿por qué ellos decían que era imposible? ¿Por qué? Por lo que veían con sus ojos. Exactamente. Pero dejaron de dudar en qué. La palabra. Comenzaron a dudar de la palabra de Dios. Entonces comenzaron a ver a los hijos a los anaseos, los hijos de Aná, grandes, fuertes, naciones poderosas, naciones establecidas, naciones estructuradas, naciones que le temían, que otros pueblos le temían. Pero ellos parece que se le olvidó que Dios derrotó a Egipto, que era más poderoso que Canaán. Era más poderoso que los anaseos. Dios puso a Egipto de rodillas y al faraón. Ellos se le olvidó cómo Dios abrió ese mar rojo en dos. Ellos se le olvidó la columna de fuego, cómo Dios lo cuidó, lo protegió. Dios estuvo con ellos en el desierto. Y sin embargo, cuando ven la tierra, dicen que es imposible y quieren volver otra vez a Egipto. Así hay mucha gente en el pueblo de Dios, en la iglesia, que quieren volver a Egipto, quieren volverse al sistema del diablo, al sistema de opresión del mundo, a la droga, al alcohol, al sexo, a todo eso, quieren volver allí. Y comienzan a dudar de la palabra de Dios cuando Dios dice, yo te puedo bendecir, yo te bendigo, he sido bendecido con toda bendición espiritual. Si busco el reino de los cielos y su justicia, las demás cosas me serán añadidas. Si yo creo esto y camino conforme a tu voluntad, tú me vas a bendecir espiritualmente, tú me vas a bendecir financieramente, tú me vas a bendecir físicamente, socialmente, en todas las áreas seré bendecido, bendecido, lleno de bendición, de arriba, de la planta de la cabeza hasta la planta de los pies, seré bendecido. Pero no, es imposible. O cuando tengo problemas, dudo también de Dios. ¿Tú sabes lo duro que este pueblo? Dios le dice, esa tierra es tuya. No podemos. Vamos a Egipto otra vez. Así hay gente. Ya yo estoy cansado de tanto estudiar la Biblia. No veo progreso. Tanta lucha. Mi vida ha sido un ring desde que me convertí. Entonces, llego a la iglesia, a la congregación, gente aburrida, el hermano me habla mal de mí, me critica, me murmura. Siempre están hablando algo de mí, siempre yo tengo una falta, siempre hay algo de qué hablar, siempre. Voy a dejar esto. Es que vale la pena seguir adelante. Si como quiera van a hablar mal de mí. Me voy a volver otra vez a Egipto. Así hay mucha gente que piensan así. Y dudan de la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Aleluya. Dos hombres, Josué y Caleb, confiaron en que la victoria podía lograrse. Oye eso, dos hombres. Dos. Siempre va a haber gente negativa, pero van a haber gente positiva en el Señor también. Por eso que yo le digo, yo tengo un colega que es más negativo que el diablo. Yo le digo, pues tú sí eres negativo. Yo digo, no. Yo le digo, no. Yo le digo, vete con tu negatividad. Esa atmósfera de ese espíritu, fuera, echa para allá. Fuera, espíritu del diablo, negatividad. Oh, pero negativo aquí, negativo allá, que esto no se puede. Yo digo, eso no existe en mi diccionario y no se puede. Vamos a hacerlo y ya. Cuando estamos terminando, estás muy contento. Digo, te diste cuenta que ya, mira, se hizo. Entonces, hubieron dos que sí le creyeron a Dios. Hubieron dos que le creyeron a Dios. Que sí. Y siempre van a haber gente negativa, aún en la iglesia. El trigo y la cizaña están juntos. Siempre va a haber gente negativa, gente contradictoria, gente
que le gusta buscar la manera de... no, fulanito tiene un defecto, que anda buscando el defecto. Para hablar, para decir, para criticar, para murmurar, para chismear. No me extraña que venga el Dios le mande una lepra un día. Oye, fulanita no sale de la cama. Está enferma. ¿Qué le pasó? Pero si esa mujer ora y no se sana, ¿qué es lo que tiene? Y ayuna y no. ¿Qué le pasa? ¿Aló? Entonces, siempre van a haber gente así, pero hay gente positiva. Hay gente de Dios. Hay gente que sí le cree a Dios. Hay gente que tira para adelante en el nombre de Jesús. Gente que dice, no, vamos a orar, vamos a reprender a los demonios, vamos a echar fuera a Satanás, vamos a proclamar el año agradable del Señor, vamos a orar por los enfermos, vamos a proclamar la bendición, el poder, la autoridad del Cristo resucitado. Gente así, pero hay gente siempre negativa. ¿Vamos a hacer esto? No, yo no puedo. ¿Vamos a hacer esto? No, yo no puedo. ¿Vamos a hacer esto? Yo no puedo. Mil excusas, pero aquel que ama a Dios dice, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene el celo. Dios comienza a levantar a esta gente, que son pocos, porque son dos. Y después viene el celo y comienza, no, que es lo que se cree, que es lo secreto. Él es el que le está creyendo a Dios. Esa es la persona que le está creyendo a Dios. Porque hay gente que se creen porque, no, yo conozco la Biblia. No, esto es que obedezca, que venga con un corazón contrito y humillado. ¿Entiendes? Y dos le creyeron a Dios. Siga leyendo porque usted ve qué interesante está esto. El pueblo no estaba dispuesto a creer que Dios le daría la tierra. El pueblo. Se rebeló el pueblo. Óyeme. Era una tarea fuerte para Moisés. Ese pueblo vivía rebelde y vive rebelde. El pueblo judío es un pueblo rebelde. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Que Dios bendiga al pueblo de Israel. Yo estaba viendo un predicador en Israel, hermano, y lo escupían. Y hablaban mal contra Jesús. Y lo escupían, los judíos. Lo escupían al predicador. Terrible. Y lo querían callar. Por eso es que va a venir un juicio, va a venir más juicio todavía para ese pueblo. Pueblo de dura cerviz. Hermano, lo escupían al hombre así, lo escupían. Los judíos hacían eso allá en Israel. Porque el hombre predicaba acerca, decía Yeshua, predicando acerca de Jesús, que el libertador, que murió, que resucitó. Y lo que vino hasta un grupo y lo querían como apartar, sacarlo del lugar para que se callara. Yo nada más digo una cosa, y por eso que dicen, no, que usted tiene un hombre de carácter fuerte. No, espérate un momento. Te voy a decir algo. Por eso es que Dios va a permitir que el anticristo haga lo que haga con ellos. Pueblo de dura cerviz. Por eso vendrá un juicio muy fuerte para ese pueblo. Y van a recibir a Cristo bajo fuego. Así que ahí es que van a entender bajo fuego. Y hay gente también, yo creo que necesitan que Dios lo pase por un proceso de fuego contundente, de juicio, para que se ajusten. Y es duro porque hemos visto lo del holocausto. Y eso no es nada. Y eso no ha hecho nada. Eso no es nada. Porque el anticristo, Hitler será un niño delante de lo que el anticristo le va a hacer a esa gente. A ese pueblo. Y no tenemos nada en contra de ellos. Pero eso es para que usted entienda que este pueblo fue llamado para servir a Dios y se apartó. Ahora, ¿cuánto más nosotros que tenemos la sangre de su hijo? Gente, cristianos rebeldes. No, yo no quiero más. No, yo no esto. Siempre una excusa. Vean, que tú eres cristiano, ¿a quién tú le sirves? Siempre un pero. ¿A quién tú le sirves? ¿A quién le servimos entonces? Jesucristo pagó un precio muy caro. Por eso que yo digo, la motivación mía es la muerte y resurrección de Cristo. Esa es mi motivación.
Porque ahí fue que Él demostró que Él nos ama a nosotros. Mira lo que yo hago por ustedes. Entonces, el Señor se merece que le obedezcan. Se merece que creamos en su palabra. Cristiano ñoño. No me saludaron hoy en la iglesia. No me den oportunidad. De cualquier cosita. Sorry, ik zoek Ayoub. Weet je Ayoub? Niet hier. Van de Arabische groep. Misschien boven of zo? Zit er dan ook een groepje boven? Ik weet het niet, maar soms ze gaan naar boven. Is dat dan Misschien. ook een Soedan, ja. Ja, het is een Soedanese man. Is dat hierboven? Wij weten niet. Ja, je ziet iemand daar ja te knikken. Dus, ja, ik weet niet waar boven dan. Want ik ben hier niet bekend, maar ik heb een afspraak met hem. Gloria a Dios. Entonces, así como este pueblo, así también hay cristianos. Y así como los dos, Josué y Caleb, también así también hay cristianos. Sigamos. Hermano, porque eran 12. Estamos hablando de 10 y de 2. O sea, podríamos decir que la mayoría. Estaban en contra. Y si lo comparamos con lo que sucede actualmente en la iglesia, Es lo mismo. la mayoría. Siempre está en contra. Son pocos los que realmente. No siempre están en contra. La mayoría siempre está en contra. La mayoría es más. La mayoría siempre está en contra. Yo lo digo así mismo. La mayoría siempre está en contra. Y esto es triste decirlo. Siempre. ¿Por qué? Porque le gusta más dudar. Es más fácil dudar que creer. Por ejemplo, el carisma lo tiene la mayoría. Entonces es más fácil, lo que usted dice, o sea, es más fácil seguir o creer al que habla como quiere que le hablen, y Sí. no al que habla como tiene Como que debe hablar. ser. Entonces siempre es mayoría lo que atrae. No, porque es que la gente hoy en día quieren escuchar esta clase de líder, esta clase de personas que le digan cosas agradables a los oídos. ¿Me entiendes? Que le digan cosas buenas para ellos. Pero estos líderes que le dicen a la gente lo que tienen que escuchar, porque Satanás es el líder que la gente hoy en día le gusta seguir. ¿Por qué? Es bonito, atractivo. ¿Pero por qué? Le da lo que quiere, la carne. Lo que le gusta es la carne, ¿verdad? Entonces- Sabe lo que le gusta. Sigamos aquí. Conoce su business. El pueblo no estaba dispuesto a creer que Dios les daría la tierra. Se convirtió en una tumba e intentaron apedrear a sus líderes. Oye, hasta qué grado llegan cuando no hay visión en un pueblo, cuando un pueblo comienza a dudar, comienza a atacar a los líderes, a apedrear a los líderes. Crítica, chisme, contienda, pleito. No estoy de acuerdo contigo. ¿Qué tú te crees, Moisés? Es una forma de apedrear. Entonces, dudan de Dios Y matan a sus líderes. y matan a los líderes. ¿Tú crees que eso no se da hoy en día en el pueblo de Dios? Estamos en la misma situación. Estamos en la misma situación. En la misma situación estamos hoy en día. Porque el pueblo no quiere creerle a Dios. Y cuando hay líderes que le creen a Dios, tienen que saber estos líderes que no todas las personas que están en la iglesia van a estar de acuerdo con ellos. Por eso ha venido división en las iglesias. Contienda, pleito, chisme, disensiones, todo eso. Nada raro. Estas son lecciones que aprendemos del pueblo de Israel también. De Moisés, su vida. Josué, Caleb. Sigamos. Dios consideró destruir al pueblo. ¿Qué dijo Dios? Consideró destruir al pueblo. Oye, era que, óyeme, ese pueblo óyeme, tremendo, que Dios dijo, no, esta gente hay que borrarlo. Ahí entra Moisés. Esta gente hay que borrarlo de la faz de la tierra. Pero Dios es misericordioso porque Dios sabía que Moisés iba a interceder por ellos. Sigamos. Pero Moisés intercedió otra vez como lo había hecho después que el pueblo había creado el becerro de oro.
Oye, hay gente que en las usted se ríe, pero hay gente que tiene becerro de oro en las iglesias. ¿Cuál es tu becerrito de oro? Hay muchas clases de becerro de oro. Trabajo. Así mismo el Otro trabajo, afán. el afán, el trabajo, tu familia, Tu marido. tu esposa, tus hijos, el dinero. Hay muchos becerros de oro. Y dicen, yo le sirvo a Dios, pero que no me toquen nada. No, y ese es un problema. Y hay un problema. Tú no le sirves a Dios. Tú le estás sirviendo a tu egoísmo. Sigamos. Moisés obtuvo el perdón para la gente. Los 10 espías incrédulos murieron en una plaga. Oh, Ya. ¿cómo? Los 10 espías incrédulos murieron en una plaga. A veces tiene Dios que matar unos cuantos así. Para que la gente entienda. ¿Eh? Yo creo que... ¿Se recuerda cuando Ananí y Zafira? ¿Qué pasó cuando Dios fulminó a Ananí y Zafira? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué vino? Pancito que pusieron. ¿O no? ¿Sí o no? Aprendieron ahí mismo. Entonces, ¿tiene Dios que usar un método tan drástico para que la gente entienda? Hermano, hay gente dura en el pueblo de Dios. ¡Dura! Dios lo liberta del faraón. Envía la plaga a Egipto. Abre el mar rojo en dos. Hace retroceder el Jordán. Le da maná del cielo. Le da agua. Oye, hace que sale agua de las rocas. Oye, pero endulza el agua, que era amarga. No se le gastó su vestido ni su sandalias, nada. Dios estuvo allí con ellos. Vieron el fuego, la nube, el tabernáculo, la presencia de Dios. Hermano, y este pueblo todavía seguía en eso. Y hay gente así también en las iglesias. Dios le sana, Dios le liberta, Dios le bendice. Y siguen en su obstinación de falta de fe, de duda, de rebelión. Por eso yo digo, para todo creyente la motivación tiene que ser Jesucristo, la obra de Jesucristo. Esa es la motivación más grande que existe para todo creyente. No, yo no puedo. Jesús dijo eso. Jesús dijo, ay, me dolió. ¿Eh? Entonces, estas son lecciones que aprendemos de este pueblo. Y hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está sufriendo las consecuencias. Tremendo la desobediencia. Sigamos. Y a toda la gente mayor de 20 años, excepto Josué y Caleb, se les dijo que no entrarían en Canaán. ¿Aló? ¿Qué hace la desobediencia? ¿Qué hace la duda? ¿La falta de fe? Te hace perder tus bendiciones. ¿Te hace perder qué? Tus bendiciones. Tus bendiciones. ¿Usted sabía que en cada culto que usted viene a la iglesia hay una bendición especial para usted? ¿Usted sabía? ¿Usted sabía eso? Amén. Cuando usted deja de venir a un culto, usted se pierde esa bendición. Cuando usted deja de venir a un estudio, usted pierde esa bendición. Y yo sé que aquí hay algunas personas que después que estamos tan adelantados que dicen, ¿dónde estamos? ¿Dónde están? Están perdidos, no saben. Han perdido la bendición de ese conocimiento. Y esta gente no entraron, hermano, solo Caleb y Josué. Y Moisés, en un descuido, también se quedó. Óyeme. Hay que tener cuidado. Sigamos. Perdón, pasar una preguntita. Y toda la gente mayor de 20 años también murió. ¿Y por qué los mayores La de generación 20 años? vieja. La La generación que se rebeló. Que esa generación vieja decía, también nuestros hijos caerán postrados. Oye, y serán llevados esclavos y todo eso. Óigame, esa generación era una generación que dudaba, una generación de fracaso. Gente que tiene un espíritu de negatividad. Tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a hacer. Hay gente así. Cuando una persona así tan negativa, óyeme, tú tienes dos opciones.
o tú lo influencias con tu con la fe de Dios, con la palabra de Dios, y le eches fuera ese espíritu de negatividad, o te apartes de esa persona. Le infunde influencia de la palabra de Dios que está en ti, bajo la unción del Espíritu Santo, a esa persona, o te apartes de ella. Gente negativa, gente que está hablando cosas que no de, apártate de esa gente. Apártate de esa gente que no te suman, sino que te están quitando. Apártate. Apártate. Cristiano negativo, apártate de ellos. Busca gente que te habla de la palabra de Dios, gente que te motive, gente que te enseñe, gente que te instruya, gente que te sean de bendición. No gente que venga hablándote negatividad con agresividad y violencia, no. Siempre un pero, siempre una excusa. Apártate de esa gente. Jesús tuvo excusa. Jesús tuvo pero. Porque nosotros tenemos que tenerlo para servirle a Dios. No, y que tú no puedes decir eso, no, porque la gente se van a sentir aludida. Se van a ofender. No, porque usted puede decirlo de otra manera. Porque es que usted es muy directo y usted habla muy fuerte. Y tu carácter. Yo quisiera que Jesús hubiera estado hoy en día aquí físicamente y Pablo. ¿Tú sabes lo que Jesús decía a los líderes del pueblo, a los líderes judíos? Hijo del diablo. ¿Tú sabes lo que Jesús decirle a los religiosos? Hijo del diablo. Como yo le digo a la gente, ve dile algo a Jesús, ve dile para que tú veas. No, ahí no dice nada. Ve dile algo a él para que tú veas. Ve dile. ¿Tú sabes lo que Jesús decir a los líderes religiosos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Cómo escaparán de la condenación? Dile esa zorra. Oye, ¿a quién le dijo a Herodes? Dile, esa zorra. Oye. A Herodes mismo. Señores, yo creo que han predicado un evangelio incompleto acerca de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Señores, Él vino, yo le digo así mismo, Él vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, sí, por amor. Pero ahora Cristo viene como Mesías guerrero. Todo aquel que no esté de acuerdo en su alineamiento va a morir. Esa es la realidad. Sigamos. La gente se arrepintió, pero más tarde se rebeló haciendo el intento de entrar en Canaán contra las órdenes de Moisés. Querían hacerlo a su manera y fueron derrotados. ¿Qué indica eso? Óyeme, no escuchan la voluntad de Dios y al no escucharla quieren hacer la cosa a su manera. Así hay gente en las iglesias también. No escuchan lo que Dios ordena, pero quieren hacer la cosa a su manera. Entonces fracasan. Fueron vencidos. Sigamos leyendo. Fueron derrotados y echados por los amalecitas y cananeos. Número 14:1-45. Oye, primero dudan. Al dudar, ¿qué tal? Eso trajo atraso. Después quieren ellos oye, sin estar bajo la dirección de Dios, ir a tomar la tierra. Atento a la fuerza de ellos. ¿Y qué hacen los amalecitos y los cananeos? Lo derrotan. Lamentablemente hay muchos creyentes así también. No escuchan a Dios y quieren hacer la cosa de su manera. Y el diablo lo derrota.
Sigamos. Aplicación 15. Hebreos 3, del 16, 4 al 7. Se refiere a la incredulidad de Israel en Parán. ¿En qué sentido es su existencia, Su experiencia, una advertencia para nosotros hoy? ¿En qué sentido? Oiga, léalo para que usted vea. ¿Que debemos qué? Creer la palabra de Dios, tener fe y actuar de acuerdo con ella. Léalo de nuevo. Debemos creer la palabra de Dios, tener fe y actuar de acuerdo con ella. Exactamente. Debemos creer en la palabra de Dios, tener confianza en la palabra de Dios. Tener esa fe en la palabra de Dios y actuar conforme a lo que está escrito. ¿No estamos entendiendo? Porque si andamos conforme a la palabra de Dios, todo saldrá bien. Si caminamos conforme a las escrituras, todo irá bien. Todo irá bien. Este es el problema de mucha gente. Vuelvo y repito, tú oyes gente decir, yo adoro a Dios a mi manera. Usted no puede adorar a Dios a su manera. Porque Dios estableció una manera de cómo se le adora. Es a su manera. Y tanto así que usted no puede llegar a Dios por otros medios, sino por medio de Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. De que el diablo ha inventado las religiones para apartar a la gente del cristianismo, de la palabra de Dios. Pero la verdad es esta, que solo a través de Jesús el hombre puede ser salvo, nadie más. Solo a través de Jesús. Como le he dicho varias veces, no es a través del Islam, ni del budismo, ni a través de los mormones, no, testigos, tampoco. Es a través de Jesucristo. Entonces, la gente quiere adorar a Dios y servirle a Dios a su manera. Están equivocados. Como yo le dije a uno, en tu casa, tus hijos tienen que obedecer la ley de tu casa, ¿o no? Y tienen que hacer la ley de tu casa. Para entrar en tu casa tienen que vivir conforme a esa ley, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que tú quieres entrar al cielo conforme a la ley tuya y no a la ley, conforme a la ley de Dios? No se puede, ¿verdad que no? Usted ve lo equivocado que está la gente. Entonces, si confiamos en la palabra de Dios, vivimos conforme a la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos acceso a las bendiciones que Dios ha decretado, ha determinado aquí en su palabra. Directamente. Sigamos. Aprendiendo mientras andaban errantes. El libro que llamamos Números, en hebreo se conoce como el desierto o viajes en el desierto. Después que fueron derrotados al tratar de entrar en Canaán, los israelitas anduvieron por el desierto por 39 años. O 40. Deuteronomio 2:14. Hasta que murió una generación entera. Oiga, hasta que murió toda una generación. Toda esa generación de gente dudosa, de gente caprichosa, de gente chismosa, de gente de contienda, de pleito, de gente que sembraban la duda. Dios hizo que se quedaran postrados en el desierto. ¿Ya? Lamentablemente, hay muchos creyentes que por estar dudando, por estar de caprichoso, por estar de tener falta de confianza, estando en chisme, contienda, pleito, orgullo, altivez, soberbia, lamentablemente dan vuelta en el desierto y por ende quedan postrados en el desierto. Es triste decirlo, pero es así. Por no obedecer la palabra de Dios. Sigamos. El cumplimiento del propósito de Dios para Israel fue pospuesto. Pero Dios continuó siendo fiel. Les dio alimentos cada día. Los guió con la columna de fuego y por la nube.
y aceptó sus sacrificios y adoración en el tabernáculo. Qué Dios más bueno, ¿eh? Que a pesar de que este pueblo era rebelde y duro a servir, Dios estaba con ellos. Dios lo bendecía, Dios lo guardaba y todo eso. Pero todo lo que usted ve que ha pasado con Israel es atraso del plan de Dios en su vida por desobediencia. Eso le pasa a muchos creyentes. Por eso Jesús dijo bien claro, los primeros serán ¿qué? Vamos a decirlo así. Los últimos serán ¿qué? Los primeros. ¿Y los primeros serán qué? Así de sencillo. Israel fue llamado primero. ¿Y qué pasó? La iglesia vino después y la iglesia ahorita es arrebatada y entra al cielo. Primero que Israel. Eso, todo lo que usted ve que está pasando, es atraso del plan de Dios en su vida por la desobediencia, por falta de confianza y por estar dudando en la palabra de Dios. Eso también pasa con los creyentes también. ¿Cómo es que yo comencé en el cristianismo? Tengo ya 5, 10, 15, 20 años, un ejemplo. Y yo no veo progreso. Un progreso contundente en mi vida, un cambio, una transformación de carácter, de forma, de todo. En cuanto a mi área ministerial. ¿Qué es lo que está pasando? Y sin embargo, fulanito o fulanita llegó ayer, se convirtió, comenzó a buscar a Dios de corazón, a ser humilde, sencilla o sencillo en el Señor. Y el Señor comenzó a usarlo. Y lo está usando y lo está usando. ¿Cómo así? Es que hay uno que le creen a Dios y hay otro que no. Hay algunos que están dudando de Dios, porque una cosa es que hay gente que está con Dios mientras Dios le dé, mientras Dios lo bendice. Si Dios me bendice, yo voy. Si Dios me bendice, yo no voy. Oh, mira qué bien, ¿eh? Si Dios me da esto, yo voy. Si Dios no me lo da, no voy. No, porque gente, como Dios no me dio eso, como, vamos a decirlo así, como no conseguí lo que buscaba, ya soy creyente en la iglesia, buscando lo suyo, no lo de Dios. Como no consigo, yo me voy. Es muy fácil decirlo. Lo más fácil es abandonar. Yo entrego a Dios. ¿Por qué? Porque yo andaba buscando lo mío y no lo conseguí. No lo de Dios, sino lo mío. Lo mío, yo ando buscando lo mío. No lo de Dios, lo mío. Como no lo conseguí, entonces me voy. Eso es una actitud, hermano, fea ante los ojos de Dios. Que tú estás siguiendo. ¿Qué dijo Jesús? Cuando lo confrontó a los que venían por los panes y los peces. Usted viene a buscar por los panes y los peces, pero usted no viene a buscarme a mí, de verdad. Así hay gente en las iglesias buscando los panes y los peces. Buscando lo suyo. Buscando lo suyo, no, sus intereses están primero que los intereses de Dios. Y usan el nombre de Dios y usan la Biblia. Entonces, esto tiene que enseñarnos a nosotros de que, por eso yo digo, mi motivación es la muerte y resurrección de Cristo y la persona de Jesús. Esa es mi motivación. Por eso uno tiene que estar bien definido en esto. Los intereses de papás, los intereses de papá Dios por encima de mis intereses. Yo no ando buscando lo mío. Yo ando buscando lo que Dios, la voluntad de Dios. Sigamos leyendo, para que usted vea. En Números 16, del 1 al 50, leemos que Coré, Datán y Abiram organizaron una gran rebelión Páreme ahí, contra Moisés. páreme ahí. Así hay gente en las iglesias, oiga bien, como María, como Aarón, como Datán, como Coré, Abiram. Hay gentes así que se levantan y se rebelan contra lo establecido por Dios.
¿Y qué trae eso? ¿Qué trae eso? División. Eso trae. Hay gente así en las iglesias. Tienen el espíritu de Coré, el espíritu de Datán, el espíritu de Abiram. Tienen esos espíritus que traen división. Pero fíjate de qué manera Dios castigó a María. Y cómo Dios castigó a Coré y a su gente. Sí se rebelan, pero también hay castigo para ellos. También, ¿usted cree que para los creyentes que hacen eso no hay castigo? Claro que lo hay. Porque la gente piensa, no, hizo lo que hizo. No, tus consecuencias vienen. Tus consecuencias vienen. Sí, Dios te perdona, pero tus consecuencias vienen. Por eso aquí dice que tenemos que aprender de la lección del pueblo de Israel. De su duda. De su falta de fe. Lo que aprendemos de este pueblo cuando estaba en el desierto. Y todo lo que le está pasando hasta el día de hoy tiene que ser un ejemplo para nosotros. Todo eso lo que le está pasando a Israel hoy en día es por dudar y desobedecer la palabra de Dios. Y eso ha traído un atraso tremendo en el proceso de Dios y en el plan de Dios en su vida. Todo es, mira, ¿tú sabes lo que hizo Dios? Dios tenía una línea directa con el pueblo de Israel. Pero como el pueblo se desvió, Dios tuvo que cambiar el método de su plan. No el plan, el método para con Israel. Por causa de su desobediencia. Oiga hasta dónde ha llegado esto. Pero ese cambio le va a conllevar a ellos grandes pérdidas. Aunque va a haber salvación, sí. Pero eso también nos ayuda a nosotros a entender lo terrible, lo aterrador que es la desobediencia, la falta de fe y la rebelión contra Dios. Siga leyendo para que usted vea. Como resultado, perecieron junto con su familia y otros 14.700 israelitas. En ese tiempo, Dios confirmó que había escogido a Aarón para servirle como sacerdote. Quiere decir que había una división contra lo establecido por Dios abiertamente. Vean acá Moisés y Aarón, ¿qué es lo que ustedes se creen? ¿Qué es lo que ustedes se creen? ¿Que Dios nada más habla por medio de ustedes? Cuando ellos sabían la verdad, ellos sabían que Dios lo había escogido a ellos. Y levantaron una división así, a rebelión abierta. Y Dios lo fulminó. ¿Cómo? Abrió la tierra y la tierra, y dice la Biblia que descendieron vivos al Seol. $14.700 israelitas, mucha gente se fue. ¿Por qué causa? Y el pueblo y la iglesia, ¿tú crees que en la iglesia no suceda cosas similares? Claro que sí. Porque, yo les repito, cuando entran los intereses personales de las personas, cuando la persona anda buscando lo suyo, cuando la persona anda buscando fama, posición, anda buscando, qué sé yo, una esposa o un esposo, anda buscando algo que no es lo que Dios quiere en ese momento, tarde o temprano, esos motivos lo van a llevar a causar divisiones y problemas en la iglesia. Porque quiere imponer su voluntad, su deseo. División. La división es del diablo. Toda persona que causa división en las iglesias tiene el espíritu del diablo encima de los controla. Porque Lucifer se llevó la tercera parte, eso trajo división en Los Ángeles. Eso trajo división. Toda persona que divide iglesia, que divide pueblo, todo es el espíritu del diablo que tiene encima. Es el espíritu del diablo, lo digo así mismo. Tiene el espíritu del diablo. Gente con la mente divisora, gente que están sembrando chisme, contienda, trayendo división, negatividad. Todas esas cosas, todo eso, ahí detrás de esa persona está el espíritu de Satanás. El espíritu del diablo.
tiene el espíritu del diablo en ellos. No me vengan a decir que viene de Dios. Pero Dios castiga fuertemente eso. La división es un pecado muy fuerte y Dios lo castiga fuerte. Lucifer trajo una división entre los ángeles y mira, Dios los castigó con la pena máxima, el lago de fuego. Coré y toda esa gente se rebelaron y Dios los castigó con la, oiga, descendieron vivos al Seol. Quiere decir que ese pecado de división es un pecado grande ante Dios. Sigamos. Hermano, nosotros vemos que el diablo está actuando desde la creación del hombre. Aquí en el pueblo escogido de Dios, estas personas se rebelaban, María y todo esto. También hubo influencia espiritual. Lógico. Siempre ha habido. Porque se están rebelando contra lo establecido. Y son gente que conoce la verdad. El Lucifer, cuando era Lucifer, La decisión final era de ellos. Y sí, eso pero él influencia, claro. Y lo mismo sucede hoy en día. Lo mismo sucede hoy en día en las iglesias. Sigamos. Él hizo que, Dios miró que había escogido a Aarón. Él hizo que floreciera la vara de Aarón, Números 17. Muchos otros eventos se describen en Números 15 al 22, Al 21. 15 al 22. Bueno, Verso tal. Sí. La experiencia de las serpientes venenosas, Números 21 del 6 al 9, le demostró al pueblo que necesitaba fe. ¿Por qué? ¿Por qué causa Dios envió serpiente venenosa? ¿Por qué causa? Ellos estaban dudando de la palabra. Óyeme, hermano, aprendamos de esta lección del pueblo de Israel. Aprendamos. Que el Señor nos ayude a sentar este conocimiento y que no nos pase lo que le pasó a este pueblo. Porque hay gente que, oiga bien, la palabra le entra por aquí y le sale por aquí. Hay gente que oye pero no escucha. Y es un problema. Tenemos mucha gente que escuchan en las iglesias y pocos son los que están. Son mucha gente que oyen, pero pocos son los que escuchan. Debo decir. Como las semillas que cayeron sobre la tierra. Que salió el sol y la secó. La palabra, que había la palabra, pero... Entonces, aprendamos de este pueblo de Israel, que es un ejemplo vivo, que lo tenemos ahí en el Medio Oriente. Ese pueblo no ha desaparecido porque Dios hizo un pacto incondicional. Si no, hace mucho que ese pueblo había desaparecido, como los egipcios y como otros pueblos que desaparecieron totalmente de la faz de la tierra. Sigamos. La experiencia de la serpiente venenosa le demostró al pueblo que necesitaba fe. Quien miraba a la serpiente de bronce que Moisés había puesto sobre un asta, vivía. Mire qué cosa. Antes, tú sabes que, no antes, mayormente, siempre la gente dice que de que habla de serpiente habla del diablo, ¿no? Mayormente, ¿o no? Pero sin embargo aquí Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce. ¿Y a quién simbolizaba esa serpiente? A Jesucristo. Para que usted vea hasta dónde llegamos. Que Dios usa lo que Él quiere usar, como Él quiere y cuando Él quiere. El diablo lo que ha querido corromper las cosas y ha tomado símbolos. Hay símbolos que le pertenecen estrictamente a Dios y el diablo ha querido pervertir esos símbolos. ¿Me entiendes? Y lo ha cogido y le ha dado otro significado. Entonces, ¿qué pasa? Que por no conocer la historia detrás de ese símbolo y en realidad su verdadero significado, mucha gente cae en la ignorancia y dice, no, ese símbolo del diablo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Jesucristo es la estrella de la mañana, ¿verdad? La estrella de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana. Sin embargo, el diablo tiene un símbolo como estrella. Los satanistas tienen un símbolo que es forma de estrella. La estrella caída. Jesucristo es el Cordero.
El diablo es el macho cabrío. Mira qué cosa. ¿Entiendes? Todo siempre imitando a Dios. Pero dividiendo las cosas. Y tergiversando las cosas. Entonces, sigamos. Podemos aprender muchas lecciones de otros eventos registrados en estos capítulos. Dios es bondadoso y perdonador. Continúa guiándonos aún cuando no hacemos su perfecta voluntad. Pero, ¿cuán costosa es la duda? ¿Aló? ¿Qué? ¿Cuán costosa es la duda? ¿Cuán costosa es La duda. la duda? Tremendo. Sigamos. Como los israelitas, nosotros podemos permitir que nuestro temor nos evite gozar completamente de los propósitos de Dios para nosotros. Podemos sentirnos tan pequeños como langostas al lado de nuestros problemas, como ellos se sintieron también. Números 13:33. Cuando comparamos nuestras dificultades con nuestra propia fuerza y olvidamos a Dios, nuestro viaje, como el de ellos, se torna en desesperación. ¿Se torna qué? En desesperación. Usted entiende ahora por qué mucha gente no sabe cómo salir de esa oscuridad, de esa tiniebla, de ese problema, no ve soluciones, aún siendo creyentes. ¿Por qué? Porque se apartan de los caminos, se apartan de la voluntad de Dios, se apartan de la guianza del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y por eso tuve gente totalmente confundida, tuve gente totalmente, hermano, hasta fuera de sí. Esto es triste decirlo. Gente que no encuentran la calle, por así decirlo. ¿Me entiendes? Entonces, tú ves gente que no saben cómo salir del problema y se quitan la vida. Es triste. Pero cuando una persona cree en Dios y se afirma en Dios y en su propósito y tiene fe y confía en su palabra, Dios abre las puertas. Dios da soluciones. Por más grande que sea el problema, Dios es más grande que el problema. Amén. Dios tiene la solución a cualquier problema y lo demostró en la cruz del Calvario por medio de su Hijo. Amén. Entonces, el punto es, ¿creemos nosotros en su palabra? ¿Confiamos nosotros en su palabra o dudamos nosotros de su palabra? Esa es la pregunta. Aprendamos del pueblo de Israel. Hermanos, aprendamos de ese ejemplo verídico ahí, en el año 70, expulsado de su tierra. Y la historia dice que muchos fueron masacrados, expulsados a todas las naciones, y Dios en su misericordia los trajo de nuevo. No todos, pero están volviendo. Aquí vemos en la Segunda Guerra Mundial cómo Hitler mató a 6 millones de judíos aproximadamente. Terrible. Y son perseguidos y odiados. Cuando usted lee Deuteronomio 28, por eso yo le digo, bueno, que lea este libro para que usted lea todo el Antiguo Testamento. Para que conozca las historias. El por qué. Para que entienda por qué se está desenvolviendo la situación hoy en día. De esa manera. Esto es muy importante. Ejercicio 16. Encierre en un círculo la letra correspondiente a la declaración que describe mejor la peregrinación por el desierto. Violeta. Aunque el pueblo había dudado de Dios, su presencia no los abandonó durante su peregrinación. Mira qué bueno nuestro Dios. Que aunque nosotros dudamos, fallamos, Él nos levanta, nos restaura, nos perdona. Aleluya. Nos da fuerza para seguir.
A pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. La gloria de Dios. Pero retraso sí. Pero la hermana lo dijo que aquí que llega, eso trae atraso. Hermanos, oiga bien, si el día de mañana usted no crece, no le eche la culpa al que está al lado, la culpa es de usted o mía. Si usted no crece espiritualmente, ¿de quién es la culpa? De uno mismo. ¿Me entiendes? Porque queremos echar... Ah, no, el diablo. Sí, porque lo más fácil es echarle la culpa al diablo. Condenado, castigado. No, porque el diablo, esto, el diablo. No. Yo creo que una vez el diablo va a decir, no, tú eres el diablo. El diablo te va a decir, tú eres el diablo. El diablo te va a decir a ti, tú eres el diablo porque tú eres el que lo está haciendo. Es para no tomar responsabilidad. Es el problema. Salir del paso. No, si usted o yo no crecemos, no nos desarrollamos como Dios quiere que seamos, el problema somos nosotros. Nuestras malas decisiones, nuestra duda, nuestra desconfianza en la palabra de Dios. Por eso no crecemos y el ejemplo está claro en el pueblo de Israel por el desierto desde que Dios lo libertó. Porque ya Dios tenía un plan y lo tiene y un propósito. ¿Me entiendes? Entonces Dios estaba preparando y formando este pueblo, organizando este pueblo para que le sirviese en espíritu y en verdad y que sea diferente a los otros pueblos y para manifestar su gloria. Amén. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Pero ahora, ¿por qué no se manifiesta la gloria de Dios en nuestra vida? En nuestras vidas. ¿Por qué no? Porque muchos creyentes no se manifiesta la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el fallo? El fallo no viene de Dios, el fallo viene de nosotros. ¿Cómo es que aquel vino ayer y Dios ya lo está usando? Y se está manifestando la gloria de Dios a través de esa persona. ¿Por qué, en él sí y en mí no? Entonces tenemos que hacer un autoanálisis. Un autoanálisis a nosotros mismos. ¿Dónde estamos fallando? Porque Dios nos levanta, nos restaura y nos lleva a la roca que es más alta que yo. Entonces, tenemos que hacernos ese autoanálisis. ¿Estoy yo creciendo? ¿Me estoy pareciendo yo a Jesús? ¿Sí o no? Lo más terrible es un cristiano lleno de excusas. No porque. Dime, ¿cómo tú vas a crecer con esa mentalidad? Desconfía de la palabra, duda de la palabra. Entonces viene el atraso espiritual. Atraso espiritual. Atraso espiritual. Atraso espiritual. Y en ese atraso espiritual, aquí viene lo duro, hermano. Cada vez que nosotros nos atrasamos, sufrimos mucho, ¿eh? Mira Israel. Cada vez que nosotros nos atrasamos en el proceso del plan de Dios para con nuestras vidas, comenzamos a sufrir. Y después estamos en el queján. ¿Por qué, Señor? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Qué me está sucediendo, Señor? Tú sabes muy bien por qué. El pueblo de Dios recibe instrucciones finales. Por eso yo le digo, usted tiene que ya haber leído unos cuantos libros del Antiguo Testamento, quizás 3 o 4 o 5, los 5 primeros libros. Este libro es para que usted lea todo el Antiguo Testamento. Si se pone, lo hace. Si no, es otra cosa. Determinación en el creyente muy importante. Observe. Lea número 35. Deuteronomio capítulo 1.
capítulo 7, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 27, capítulo 28, capítulo 30, capítulo 34. En realidad todo el libro. En realidad ya usted tenía que leer, cuando comenzamos con Génesis, ¿se recuerda? Ya usted tenía que haber leído Génesis. Después Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Violeta, por favor. Objetivo 9. Resumir las instrucciones finales dadas por Moisés en el libro de Deuteronomio. Aquí viene algo. En una ocasión, recibí un mensaje por ahí, por el Facebook, acerca de la situación de los judíos. No, porque la gente le odia, porque la gente lo persigue. Y yo le escribí, léete Deuteronomio 28 y tú verás por qué. Ya está. Nunca más me contestaron. Ahí está todo clarito por qué la situación de Israel. Deuteronomio 28 lo pone claro. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le aconsejó, escoge la vida para que viva. Escoge la bendición para que viva. El mismo Dios le aconseja y aún así desobedece. ¿Y usted cree que nosotros no hacemos lo mismo? Quizá está peor. Sigamos. Después de 40 años de andar errantes, los israelitas acamparon en los llanos de Moab, al este del Mar Muerto, también llamado Mar Salado. Páreme ahí. Hermano, eso es mucho tiempo. De 2 semanas, 40 años. ¿Aló? De 2 semanas, 40 años. Hay cosas que Dios la puede hacer en un día a favor de nosotros, pero por la duda, toma hasta 10 años. Y quizá hasta 20 años. Y quizá hasta 30, y quizá hasta toda la vida. Y después cuando tú llegas al cielo, pero Señor, yo lo podía hacer en un día, pero tú dudaste. Eso era por la generación que ya no podía, tenía que perecer. Hermano, 2 semanas, en 2 semanas ellos podían entrar en Canaán, conforme a lo que Dios había determinado. De 2 semanas, 40 años. Y quedar postrado en el desierto. Aprendamos de esta lección. Aprendamos a no cometer los errores que cometieron los israelitas, los judíos. Pero antes de entrar ahí, yo quiero que vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, para que usted lea algo muy, muy importante para ir cerrando esto. Amén. Amén. Violeta, por favor. 1 Corintios 10. La primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y ponga atención. Estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, para que usted vea. 1 Corintios 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 hasta el 13. Amonestaciones contra la idolatría. Oiga esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿De quién estaban hablando nuestros padres? ¿A quién? La generación De Moisés, ¿verdad? De ese tiempo, siga. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Quiere decir que estaban comiendo alimento espiritual de parte de Dios y Dios los mantenía físicamente también. Oiga, siga. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó de Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aló, siga. Mas estas cosas sucedieron. Ponga atención a esto ahora en el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como qué. Ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Está fuerte eso.
Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué quedaron esas cosas escritas? ¿Para qué? Amonestarnos. Para que sean ejemplo y para amonestarnos nosotros, hermanos. De que no cometamos los mismos errores de Israel. Sigamos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Versículo 3, si pongan atención aquí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Amén. 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 ¿Usted está entendiendo todo esto? Todo eso que aconteció allá es para que nosotros lo tomemos como ejemplo. Que no cometamos los mismos errores. Que siendo lavado con la sangre de Cristo, siendo santificados, justificados, recibiendo el Espíritu Santo, la palabra escrita, cometamos los errores que ellos cometieron. Esto es algo serio. Y es triste decirlo, pero muchos creyentes lo están haciendo. Entonces esa es la razón por qué un creyente no crece. ¿Está claro? Que está haciéndolo todo y Vuelvo y repito. Cuando usted está en la iglesia buscando lo suyo, vuelvo y repito, los intereses personales, usted nunca va a crecer conforme a la voluntad de Dios. Y tarde o temprano se va a caer todo eso. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dudó de la palabra de Dios, desconfió de la palabra de Dios y quería hacer la cosa a su voluntad. Despreció a Dios en el desierto. Lo leímos antes de que la cámara... no, pero ¿Sí? está escrito. Sí. Despreciaron a Dios. Porque ya no querían el maná, querían carne, se recordaron de Egipto. Estaban hartos. Oye, parece que la gastronomía del cielo no era suficiente. Yo imagino a Los Ángeles que dijeron, pero ¿cómo que? Tanto trabajo que Oye, tenemos. Gloria a Dios. la gente son, porque Los Ángeles son, usted sabe, santo y muy respetuoso, pero yo así para dar a entender, digo, imagino que Los Ángeles, pero esta gente son mal agradecidos. Yo imagino que cuando yo hablaba entonces Los Ángeles miraban a Dios y cuando Dios se enfogonaba, se prendía de luz, dice, quítase que viene el juicio. Quítase muchacho que viene el juicio. Porque ese pueblo era terrible. Ese pueblo era terrible. Y es todavía terrible porque no obedece. Que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga y tenga misericordia. Y lo que le viene, imagínense lo que nos va a venir a nosotros si nosotros cometemos los errores y lo cometemos peores todavía. Porque ahora tenemos nosotros a Cristo, al Mesías, lavado con su sangre, santificado, justificado y con el Espíritu Santo y la palabra escrita, la revelación escrita. Imagínate tú, si nosotros cometemos esos errores, óyeme, nos lleva el diablo, nos perdemos. Esto es algo serio. Si un cristiano no crece, ¿por qué no crece? Por dudar, desconfiar, menospreciar Y hacerlo suyo. y hacer su voluntad. Por eso un cristiano no crece. Por eso un cristiano no crece. Por eso hay que hacerse un autoanálisis. Porque yo no estoy creciendo conforme a la voluntad de Papá Dios. Mañana seguimos con el pueblo de Dios recibe instrucciones finales. Y el autoexamen
y entramos después a la unidad 2. Y la semana que viene haremos el examen de la unidad 1. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a los que nos están sintonizando, que Dios les guarde. Y recuerde, obedezca la palabra de Dios, confíe en la palabra de Dios. No menosprecie a Dios. Obedezca. Y déjese procesar conforme al plan y propósito de Dios, para que pueda crecer conforme a su voluntad y se pueda parecer a Jesucristo. Que Dios se le bendiga, que Dios se le guarde, en el nombre de Jesús. Amén.